generalmente se usa un aditivo porque no tenemos cemento tipo 3 acá. No lo tenemos. ¿Ok? Pero eso es el cambio, sí, de las propiedades en función a los aditivos. Genial, gracias. De nada, esto es una evolución de la resistencia en el tiempo. Aquí vienen problemas, vienen definiciones para saber cuál es la resistencia a los 7 días y conozco la resistencia a los 28 días. O viceversa, yo hago mis probetas de concreto, hago 2 probetas, 4 probetas, 6 probetas, 8 probetas, qué sé yo. Y yo digo, estas probetas las voy a ensayar a los 7 días, esta a los 28 días, esto a los 60 días. Entonces, si yo estas 2 probetas las ensayo a los 7 días, con esta curva puedo calcular, puedo estimar cuánto va a ser la resistencia a los 28 días. Ya no necesito esperar 28 días, no, yo digo, si a los 7 días tengo el 70%, ¿cuánto tendré a los 28? Pues ya tengo la relación. Yo ya tengo la relación. Si aquí tengo 210 kilos, a los 7 días, ¿cuánto será mi resistencia a los 28 días? ¿Cuánto es mi resistencia a los 28 días? Si sé que la probeta a los 7 días tiene 210. A ver, calculen, saquen su calculadora o mentalmente. Pueden hacerlo. Si a los 7 días tengo 210 kilos, es una pregunta de 2 puntos. A ver quién me da una respuesta. Si tengo una resistencia a los 7 días de 210, ¿cuánto será mi resistencia a los 28 días? 840. Yo le digo, oye, ¿cuánto? 840. 840. ¿Por qué? Lo hice por regla de 3 simple. Tienen en cuenta la relación. Esa regla de 3 simple funciona en una relación lineal. ¿Verdad? Estamos en una relación no lineal. Es una buena idea, ¿no? Si estamos en una relación no lineal, ¿cuál es mi relación que tengo que usar? 52.5. Yo digo 210 es igual a 0.75. Ahí está en el gráfico, 0.70 dice, ¿no? El 0.70 es la resistencia a los 28 días, que es F'C. Ahí está, F'C, que es a los 28 días. Aquí está, este F'C es a los 28 días. Este F'C es a los 28 días. Entonces mi relación dice, a los 7 días, este 210 es 0,70 del F'C, que es a los 28 días. Entonces, a los 28 días, ¿cuál es mi resistencia? 28 días, vamos a ponerlo ahí para tenerlo claro, pero no debería ponerse. A los 28 días, si a los 7 días tengo 210, Profesor, sería 300. Defino, ¿no es cierto? ¿Cuánto es mi resistencia a los 7 días? A los 28 días es 210 entre 0,7. 300. Entre 0,7, ¿no? Esa es la relación fácil, relación no lineal. Y esto es igual a, ¿cuánto dices? ¿300? ¿Cuánto es?
Yo no sé cuánto es. ¿300 qué? 300 kilos. Kilos por centímetro cuadrado. Siempre las unidades. ¿Ok? Esta es mi relación, ¿ve? Esta es mi relación. Porque si yo usara la relación lineal, yo diría 210 es para 7 días. 210 es para 7 días. Entonces, para 28 días, que es el F'(c), para 28 días, ¿cuánto sería? Esta sería la relación lineal. Y acá sale que la relación, si fuera una relación lineal, sería 210 por 4, ¿no? 210 por 28 entre 7. Sale 840. Falso. Falso. Entonces eso está mal, ¿cierto? Eso está mal porque no es una relación lineal. La relación lineal, como les dije, es de acá. Si fuera una relación lineal, yo pintaría así y efectivamente, pues la relación a los 28 días sale 800. No sale 200, sale 800, pero no es una relación lineal. Es una relación no lineal. No lineal y camina con esos valores, ¿no? De repente en Argentina, porque tiene otros agregados, o en Francia, que tiene otros agregados no tan diferentes tampoco, no es 0,70, de repente es 0,74. Entonces cada laboratorio, cada país, cada tipo de concreto tiene que tener esta relación de evolución de la resistencia en el tiempo. Puede variar un poquito, pero no es de ninguna manera lineal. No es de ninguna manera lineal. ¿Ok? Muy bien. Entonces con eso se va entendiendo el comportamiento del concreto y de la resistencia. Aparte de la resistencia, tenemos que conocer bien lo que son los agregados. Ya lo hemos estudiado, la granulometría, porque en la resistencia a la compresión, en el comportamiento del concreto, interviene la arena, el agregado, el agua. Y de los agregados sabemos, mire, todos los factores que intervienen en el agregado para poder tener un concreto de buenas características. Todas estas limitaciones tenemos que cuidarlas para hacer un buen diseño de mezclas. Diseño de mezclas significa cuánto de concreto, cuánto de cemento, cuánto de agregado, cuánto de agua tengo que mezclar para tener un concreto con una determinada propiedad, que en este caso es la resistencia a la compresión generalmente, o la fluidez. Cuando hablamos de aguas, las aguas potables se utilizan para el concreto. Las aguas potables son las recomendables, digamos, para usar con el concreto, pero en general si tenemos un agua de manantial, un agua de una fuente no establecida, un agua de río que no sabemos cuáles son las características de ese río, de una laguna, tenemos que hacer un análisis químico del agua y ver que cumplan con estos límites permisibles. Puede haber sólidos en suspensión hasta 5.000 partes por millón. Sólidos en suspensión. Puede ser polvo, arcillas, limos muy finos. Puede haber materia orgánica 3 partes por millón. Eso el laboratorio de química lo hace. Verlo a simple vista, cuando hay muchos sólidos, sí se puede hacer. Hay otros métodos rápidos, caseros o individuales, pero si no, lo que se pide es un certificado de un laboratorio que haga el análisis químico del agua
y yo puedo usar el agua sin mayores preocupaciones si tiene algunas suspensiones hasta 5.000 partes por millón. Materia orgánica 3 partes por millón, si no después el concreto, si tiene más materia orgánica, se va a decolorar. Va a haber problemas con la fragua, de repente demora la fragua. La alcalinidad expresada en carbonato de sodio, 1000 partes por millón. Puede haber en el agua del mar, por ejemplo, en algunas aguas que pasan por determinadas formaciones yeseras, puede haber sulfatos. El sulfato, el yeso es un sulfato de calcio. Hay sulfato de calcio, de magnesio. Entonces, en algunas formaciones de los suelos, sobre todo cuando estamos construyendo canales o reservorios, podemos encontrar en esos canales que son cientos de metros a veces, vamos a pasar por diferentes tipos de terreno. Y en algunos de ellos podríamos encontrar terrenos con sulfatos, y si el agua pasa por esos sulfatos, si el río está pasando por esas formaciones, seguramente va a traer sulfatos. Entonces el análisis químico tendrá que decirme que yo puedo utilizar esa agua si tiene 600 partes por millón como máximo. Cloruros también, ¿no? Sulfatos y cloruros están en el mar. Cloruros no puedo utilizar si tienen más de 1000 partes por millón. 1000 partes por millón. El pH que te da la acidez del agua, de 0 a 7 es agua ácida, de 7 es una agua neutra, una solución neutra, y el pH mayor que 7 son soluciones básicas, ¿no? Entonces se está pidiendo para el agua un pH de 5 a 8. Esos son los límites para el agua de concreto, de mortero, el agua en construcción. Si no cumplen esas normas, si no cumplen, no tenemos la facilidad del estudio químico, se pueden hacer estudios también sobre morteros para ver si exceden si hay variación en la resistencia a la compresión. Yo uso mi agregado, mi cemento con agua potable, y por el otro lado uso el agua que quiero analizar y hago mis morteros de concreto y mido la resistencia a la compresión. Veo el tiempo de fragua, hago mi cemento con agua conocida, hago mi cemento con agua por investigar y veo qué pasa con la fragua. Si la fragua me la cambia en más o menos 25%, voy a tener problemas con el agua, sobre todo en la hidratación del cemento. Y si hago mis ensayos a la compresión, mi cemento con mi arena conocida, con agua conocida y con el agua desconocida, y la resistencia a la compresión es menor al 90%, entonces yo digo hay un problema con el agua. Tengo que certificar, tengo que hacer mis laboratorios de químicos para saber cómo va a influenciar esa agua en la resistencia. Si tengo menos de 90% de compresión, resistencia a la compresión, y estoy en el campo, estoy fuera y tengo otra fuente de agua, yo diré una cierta baja de resistencia, entonces voy a usar más cemento para poder llegar a mi 100% de resistencia a la compresión que me está pidiendo la especificación, ¿no? Pero ya me da una idea de los ajustes que tengo que hacer. Entonces, el agua debe ser limpia, libre de esas cantidades nocivas. El agua que contenga elementos de aluminio embebido no deberán contener cantidades nocivas de ion cloruro. A veces estoy haciendo obras de concreto y tengo que poner elementos de aluminio, entonces no debo usar aguas con cloruro o no debo usar aditivos con cloruro, porque van a afectar el aluminio. No deberá emplearse en el concreto aguas no potables. Bueno, pueden emplearse aguas no potables, pero que estén dentro de esos límites permisibles, ¿no?
los ensayos para las aguas, el agua se tiene que ver bien. Y después ya hemos visto las diferentes marcas de cementos que hay. Hay que actualizarlo porque hay cementos de fábricas nuevas. Esta parte es de los aditivos. Ustedes tienen lo que son aditivos en el curso de concreto. Acá entonces pueden leerlo, pueden leer los diferentes tipos de aditivos que hay. No es exactamente el contenido de nuestro curso, pero podríamos repasarlo más adelante. Hemos hablado un poco de esto. El concreto, ¿cómo se estudia el concreto? Se estudia en sus dos fases. Concreto fresco, al estado fresco, cuando recién está formándose, cuando recién se está formando, y al estado endurecido. También vamos a estudiar el concreto desde su punto de vista, desde su punto de vida, su ciclo de vida, perdón. Estará por acá. El concreto. Uy, no está. Entonces vamos a estudiar el concreto. El concreto desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Vamos a estudiar el concreto al estado fresco. Ahí está, recién está saliendo al estado fresco. Se está mezclando, se está vaciando de la mezcladora de tolva, de trompito. El concreto al estado fresco y también el concreto al estado endurecido, después de los 3 días, 7 días, 28 días, ya en su tiempo normal de operación. Concreto endurecido, pues, vamos a hablar pues, del concreto endurecido a partir de las 24 horas. 24 horas ya endureció, realmente endurecen los concretos. Y después de eso, tenemos que ver su resistencia a la compresión a los 28 días. Pero también podemos